tienes tú ahí para este mundo y también para nosotros hoy día, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta portada es la portada de una película que va a salir en el 2023, que es la segunda parte de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. No sé si visteis en su momento esa película. Uf, sí, la verdad que fue terrible, pero bueno, es muy real. Y él desde un principio dijo que iba a hacer una película sobre la resurrección de Cristo, pero ya han salido varios trailers y este lo saqué del último trailer que ha salido, ya con fecha del 2023, no sé en qué momento, no pone el mes del año, y si podéis buscarlo, pues mirar, ¿no? Verlo en YouTube, el trailer nuevo de la nueva película de Mel Gibson, se titula The Second Coming of the Christ, la segunda venida de Cristo. Y es una combinación, por lo que yo he visto en el tráiler, es una combinación de la resurrección y las promesas que Jesús hace de volver y cuando vuelve. Y me encantó el tráiler porque la película creo que básicamente va sobre lo que ocurre en el mundo antes de que Jesús venga. O sea, todo lo que es la gran tribulación. Ahí se ven un montón de desastres y de cosas que pasan. Hay gente predicando, que yo lo que he podido identificar en el tráiler pueden ser algunos de los 144.000 o los 2 testigos predicando. Están ahí predicando en el sitio este donde está el monumento a Abraham Lincoln, en Washington, en una zona que desde ahí va todo hacia allá, hacia la aguja que se llama, y ahí hay un estanque, una especie de estanque muy famoso, y ahí está la escena predicando me parece que es uno de estos, ¿no? Bueno, creo que el Señor hace las cosas como tiene que hacerlas y puede ser una muy buena película, creo yo, porque Mel Gibson, hasta donde sabemos, es una persona católica, pero creo que tiene mucha influencia viviendo, o sea, en Estados Unidos, mucha influencia protestante, digamos, o evangélica, allí en Estados Unidos. Así que no creo que va a ser una buena película. Si le hiciera otro director, pues a lo mejor sería otra cosa. Imaginaros una película así de Almodóvar, ¿no? Pero nos daría un ataque de nervios a todos. Pero creo que va a ser una buena película, 2023, y mucha gente la va a ir a ver, seguro. Tiene mucho presupuesto, según parece. Está anunciada como una de las películas que va a marcar historia en cuanto a una película de carácter religioso en el mundo. Es una película comercial 100%. Yo me ha ilusionado bastante verlo porque, bueno, independientemente de los errores que pueda tener la película, pero vosotros sabéis que los medios de comunicación tienen mucho poder. Y si tú le dices a alguien que en Apocalipsis te habla de esto, pues posiblemente no te lo crea. Pero si lo va a ver al cine y es una película de Mel Gibson, pues entonces sí, ya se lo crea, así funcionamos, ¿no? Por tanto, bueno, yo desde ya oro que el Señor use esta película, ¿no? Y bueno, el Señor tendrá sus planes y Él mueve, como dice Proverbios, el corazón de los reyes hacia donde Él quiere, ¿no? The Second Coming of the Christ se llama la película, la segunda venida de Cristo. Ver el YouTube aparece, ¿no? Sí, claro, ver una hora 31 minutos. ¿La podemos no puede aparecer porque no se ha estrenado. O aquí aparece el mismo título así, no puede aparecer. ¿Pero no puede buscarla en español? Sí, hay un tráiler en español. La película sale el 23. ¿Y se llama La segunda venida de Cristo? Sí, busca la nueva película de Mel Gibson, por ejemplo, Segunda venida de Cristo. Así se titula, ¿vale? Bien, vamos a leer, lo quería decir por informaros para que, bueno, me pareció interesante compartir. Apocalipsis capítulo 17 hoy, un poco para reforzar y confirmar lo que ya en parte vimos la semana pasada. Apocalipsis capítulo 17.
Apocalipsis 17 dice: vino entonces uno de los ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven aquí y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Y yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora, un espacio breve de tiempo, digamos, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Cuál es el propósito? Pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y lo dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y las quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones en ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Bien, a estas alturas ya sabemos, ¿no?, que cuando en Apocalipsis vemos a la bestia o algo que se le parezca con cuernos, ¿qué simbolizan los cuernos? Lo hemos leído, ¿no? Simbolizan naciones. Bien. Reyes, naciones. Reyes, o sea, reinos con sus reyes a la cabeza, o viceversa, reyes con sus reinos detrás. Así que lo digo porque los cuernos a la gente en el Apocalipsis les suele despistar bastante. Cuando ven ahí bestias con cuernos, ya se vuelven locos, ¿no? Es una figura que siempre habla de reyes o de reinos. O sea, alguien, el anticristo o una ciudad o lo que sea, que tiene autoridad sobre reinos, sobre reyes. Vale, esto es para un poquito despejar. Bien. Primero, versículos del 1 al... el versículo 1 y 15, una cosa que nos dice es que está sentada sobre muchas aguas. Y en el versículo 15 también nos dice: esta Babilonia está sentada sobre muchas aguas. Y las muchas aguas son las naciones. ¿Por qué son las naciones? Porque vamos a ver al final del capítulo que se explica que está sentada sobre muchas aguas son muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que cuando ve una mujer sentada sobre aguas, sobre muchas aguas,
está hablando de la ciudad de Babilonia que está sentada sobre otras ciudades, ¿no? Sobre muchas ciudades, sobre muchos pueblos. La ciudad de Babilonia en un sentido figurado. ¿Entendéis? ¿Sí? De manera que Babilonia en los tiempos de la gran tribulación y probablemente antes tendrá una preeminencia mundial. Es lo que estábamos diciendo el otro día, ¿no? Probablemente se está refiriendo a la Babilonia antigua que resurgirá, aún entendemos, antes de la gran tribulación, empezará a coger una preeminencia y de alguna manera pues tendrá una autoridad o en cuanto a orden o en cuanto a autoridad sobre otros reinos de la tierra. Ella, ¿no? Lo vamos a explicar. Sentada sobre la bestia, parece hablar de la influencia, poder y control sobre la bestia. Porque vamos a ver que está sentada, nos dice que está sentada sobre la bestia, y la bestia es el anticristo. Bien, está sentada sobre él, en un sentido figurado, para hablarnos posiblemente de influencia, de poder, de control, o tal vez, como yo aquí, procedencia. Puede ser que el anticristo surja de aquí. Bueno, no podríamos descartarlo al 100%, no contaría con muchas probabilidades en cuanto si leyerais algo, pero puede ser que él proceda de ahí, o por lo menos ahí esté afincado. Bien, versículo, esto ya lo mencionamos el otro día, el versículo 2 nos dice que con la ramera, con Babilonia, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Como ya hemos dicho, Babel o Babilonia es donde empezó todo. Y cuando Juan ve esta visión, ve a Babilonia, que es la gran ramera, bueno, primero la ve y no sabemos quién es, ¿no? Pero dice la sentencia contra la gran ramera, pero luego nos va a decir que es Babilonia. Y con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra. Lo dijimos el otro día, ¿no? Que Babilonia, en un sentido, fue donde empezó todo lo que tiene que ver con la idolatría y con todo el sistema antidios que en el mundo ha habido desde ese entonces y habrá hasta que Dios ponga fin a eso. Esto también lo mencionamos. En el versículo 3 leemos que el Espíritu lo lleva a Juan al desierto y ve a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, que la mujer esté sentada sobre la bestia indica que no son la misma cosa. Son dos cosas distintas. Está la mujer y está la bestia. No debemos de confundirlas, son dos cosas distintas, ¿vale? La mujer, Babilonia, la bestia, el anticristo, no lo va a explicar él. Bien, la posición de la mujer cabalgando sobre la bestia, pues sugiere por lo menos un par de cosas. Primero, que tal vez es sostenida por el poder político de la bestia. El hecho de que cabalgue no necesariamente a lo mejor quiere decir autoridad, sino que va donde ese caballo la lleva, digamos. Cuando tú te montas sobre un caballo, el caballo te lleva, ¿no? Y probablemente este sea uno de los sentidos. Que está cabalgando sobre la bestia es que está sostenida esta ciudad sobre el poder que la bestia tiene, sobre el poder político. Y segundo, que está en una posición dominante y al menos exteriormente controla y dirige a la bestia. Esto es curioso, ¿no? Porque, claro, aquí en el capítulo 17 se nos habla de Babilonia, pero Babilonia no empieza a tener una preeminencia en el capítulo 17 cuando está a punto de venir Cristo. ¿Me explico? Sino que lo más sensato pensar es que aún antes de que la iglesia sea arrebatada, antes de que empiecen todos los juicios, Babilonia sea una ciudad preeminente en el mundo y que tiene una preeminencia, ¿no? Y que aparentemente esa ciudad es la clave de todo, porque incluso la bestia tiene una relación directa con ella e incluso parece que hasta que esta ciudad tiene control sobre la bestia. Bien, decir que probablemente lo que nos esté hablando es de una relación directa, que Juan nos lo explica de esta manera. ¿Cómo lo podemos entender hoy esta figura de Juan?
pensando que hay una relación muy directa entre Babilonia y el anticristo en los días finales. Hay una relación muy directa. De hecho, aunque Babilonia surja antes y ya esté en funcionamiento, cuando Juan tiene que decirnos cuando Juan tiene que decirnos que Babilonia va a ser destruida, nos lo dice, nos lo pone precisamente justo antes de que el Señor venga, ¿no? Es como que te empiezan a cuadrar muchas cosas en Apocalipsis. Muchas cosas que pasan, muchas cosas que hemos leído, muchas actitudes que no entendemos, muchos entre bambalinas cómo se mueve todo. Bueno, pues aquí está esta ciudad, Babilonia, que tiene una preeminencia mundial, que está dirigida y controlada también por la bestia y que ella, como una ciudad o un país dominante, domina también el mundo, ¿no? Y Dios ahora viene a juzgarla. Más o menos entendemos esto con la figura que aquí hay. Pero el color escarlata era muy popular en tiempos del Imperio Romano y era emblemático de lujo y esplendor arrogante. En el versículo 4 también lo tenemos. Estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada. Ahí va, ¿no? Es curioso que esta mujer, esta Babilonia, contrasta, ¿no? su opulencia, su vestido real y todo esto que en ella se describe, por ejemplo, con la forma en la que luego después en Apocalipsis se nos va a describir, por ejemplo, aquellos que creen en Cristo o al pueblo de Dios, ¿no? Ya se le ve con ropas blancas, se le ve de una forma más, o sea, hay un contraste, ¿no? Entre el pueblo de Dios durante la gran tribulación, sus condiciones, su situación con esta ciudad, ¿vale? De opulencia, de riqueza, de paz, de seguridad, etc., ¿no? Bien, como digo, nos empiezan a cuadrar muchas cosas, porque si durante la gran tribulación se están ofreciendo dos cosas, o tú sigues a Cristo y vas a ser un paria, y vas a ser un perseguido, y no vas a tener nada, etc., no vas a poder comprar, no vas a poder vender, no vas a poder entrar en el sistema, y vas a ser un paria, ¿no? Y hay otra opción. Si tú estás con el anticristo, con Babilonia, con esta religión mundial y con todo esto, pues ¿qué vas a tener? Pues vas a tener seguridad, vas a tener paz, vas a tener de todo, salud, vas a tener todo. O sea, se te ofrecen las dos cosas, ¿no? Esto no nos debe llamar la atención porque esto ya es una realidad hoy. Tal vez no hace 50 años, 70, 100, 200 años. Pero ¿qué es lo que se ofrece hoy? Es eso precisamente, ¿no? Tú, si sigues a Cristo, hoy ¿qué vas a tener? Pues posiblemente vas a tener rechazo, vas a tener que renunciar a cosas, vas a tener que sacrificarte, vas a tener que renunciar, vas a tener que humillarte, vas a tener que no hacer cosas que a lo mejor te gustaría hacer, etcétera, 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 ¿no? Mientras que si tú pasas de Dios y vives de otra forma a espaldas de Dios, ¿cómo vas a vivir? Pues supuestamente mucho mejor. Pero esto ya está en el Antiguo Testamento. Ya, por ejemplo, Salomón lo describe en el libro de Proverbios. Aquel que sigue al Señor es una persona que aparentemente no tiene ningún éxito, no tiene riquezas, no tiene cosas, etcétera, etcétera, etcétera. No es pobre, todo esto, no tiene que trabajar, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Mientras que el que no sigue al Señor, pues hace lo que le da la gana, habla contra Dios y contra quien quiera, miente, engaña, ya encima le va bien, etcétera, etcétera. ¿Y qué es la conclusión de Proverbios? Al final, ¿en qué te tienes que fijar? En el destino de los dos. ¿Cuál es el destino de uno y cuál es el destino de otro? Y Proverbios nos lo dice, ¿no? O sea, el destino de los hijos de Dios, de los justos, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice, no así que los malos, que serán arrebatados como un tamo que se lleva el viento.
Y en Apocalipsis vemos lo mismo. Unas personas que creen en el Señor y que son perseguidas. Son pobres, se tienen que sacrificar, tienen que renunciar, son perseguidas por su fe. Y otro grupo de personas que viven en la opulencia, que nadan en la opulencia y en la seguridad y en todo esto. Pero ¿cuál es su fin? Lo hemos leído anteriormente en el capítulo 16, ¿no? Lo hemos leído ya. Su fin es: unos descansarán de sus obras y estarán con el Señor, ¿no? ¿Y los otros qué? No habrá descanso para ellos. ¿Sabéis cómo aquí lo que se está describiendo es todo lo que está ocurriendo en Apocalipsis, ¿no? ¿Por qué ocurre? Porque aquí está Babilonia y aquí está el Anticristo y aquí hay un sistema al que todo el mundo sigue, a excepción de un grupo. Bien, lo dijimos cuando dimos la introducción de Apocalipsis. Cuando en el primer siglo los cristianos leen esto, se están viendo reflejados. Porque en el primer siglo, bajo Domiciano, estaban siendo perseguidos y excluidos de la sociedad. Y los mataban y les quitaban todo por su fe. Sin embargo, aquel que pertenecía al Imperio Romano y decía que el César era su señor, pues le iba bien. Esto ya lo experimentaron ellos. Así que este es un libro de consuelo para ellos, como diciéndoles: vosotros tenéis que ver cuál es el final nuestro. Y lo mismo para nosotros hoy. Humanamente hablando, a ver, hablemos claro, ¿no? Humanamente hablando, ¿acaso hay podemos comparar lo que el Señor nos ofrece hoy a lo que la sociedad o el diablo nos ofrece? Seamos honestos. No se puede comparar. ¿O sí se puede comparar? No hay comparación ninguna. O sea, es que ninguna. Pero cuando el Señor viene a nuestro corazón y el Espíritu Santo entra en nuestra vida y nos convence, hay otros valores, otra escala de valores. Ya lo más importante no es todo lo que a mí me puedan ofrecer, aunque a veces me tire y la carne me arrastre hacia ahí. Pero cuando el Señor ilumina nuestra mente y tenemos la mente de Cristo, yo comparo. Y yo digo, pues sí, es verdad, lo que me ofrece el diablo, pues no hay comparación. Pero es que pero es que aquí no está mi esperanza puesta. Si yo empiezo a vivir de otra manera y con otros valores, pues a lo mejor tendría más dinero, o una casa grande y una cuenta en el banco impresionante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso se va a quedar aquí. Eso se va a quedar aquí. Y cuando me muera, ¿qué? Ahí está. O sea, que humanamente hablando no hay comparación. Por eso, si os fijáis, cuando el Nuevo Testamento intenta motivar a la Iglesia o a los cristianos, ¿con qué los motiva? Con el futuro. Valores espirituales, ¿no? Que son valores con espirituales. los valores espirituales, los valores con el futuro. La Biblia nos da, ¿no? Y a mí me da mucha lástima ver cómo en muchas iglesias parece que queremos, se está queriendo, pues llegar a un término medio. Y con la teología de la prosperidad que hay en las iglesias y con tantas cosas, ¿no? Hay un libro que se ha leído, que lo han comprado millones de personas en el mundo, cristianos hablo, un bestseller. El tío el nombre se ha forrado con ese libro. Y su libro, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo se titula? Su mejor vida ahora. Es un libro cristiano. Y claro, ya el título, ¿cómo que es su mejor vida ahora? ¿Cómo que es su mejor vida ahora? Y bueno, pues, en fin, para él el apóstol Pablo era un conformista que se conformaba con cualquier cosa, casi, ¿no? Él dice que, entre otras cosas, que tú tienes que visualizar la casa en la que tú quieres vivir, ¿no? Y tú lo visualizas como él hizo. Él vivía lo típico, ¿no? De esto. Vivía en un barrio pobre, iba con su mujer paseando y veía unos casoplones impresionantes. Y entonces los dos se decían, cariño, un día vamos a tener, Dios nos va a dar esta casa, ¿no?
Pues Dios nos va a dar esta casa pues hasta que se la dio. Y ahora pues por fin, ¿no? Ya tienen su casa, su mejor vida ahora. ¿Qué dice Pablo? ¿Dónde está nuestra mejor casa? ¿Dónde? ¿Qué dijo Jesús? No, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, muchas mansiones. Voy pues a preparar una para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis. ¿Veis? Apocalipsis, Babilonia, el anticristo, hacen esa fuerza, esa atracción sobre el mundo con estas cosas. Y da igual que esté cayéndose las estrellas encima de ellos, da igual. Da igual. De modo que Babilonia de los postreros días se caracteriza por la influencia tanto sobre los gobernantes de las naciones como sobre los habitantes de la tierra en general. Además se destacará, lo que estamos hablando, por su opulencia, exhibirá grandes riquezas y con ellas controlará muchos pueblos y por lo menos temporalmente dominará al anticristo. Líder económico pongo aquí, porque hay quienes entienden que el anticristo sobre todo va a ser un líder mundial, pero alguien que tenga que ver con un líder económico, o sea, un líder mundial, pero que tenga que ver con la economía, ¿no? Con la política. ¿Eh? Con la política, ¿no? Economía, más bien, más que política, economía. Hoy vemos esto, o sea, a ver, nosotros leemos la Biblia de acuerdo a lo que ahora tenemos, ¿sí? Y cada vez más el mundo está en manos de 4 o 5. Y ahora hay uno que se llama Elon Musk. ¿Cómo? Elon Musk. Exacto. Que nunca sé pronunciarlo. ¿Cómo se llama? Elon Musk. Elon Musk. Pues este hombre, escuchar lo que está diciendo ya, ¿no? Acerca del poder, acerca de centralizar el poder económico, acerca de empezar ya a pensar como uno solo, a tener grandes corporaciones que controlen y no estén en manos de 4 desgraciados que lo que quieren es entrar en el poder y quedárselo todo, llevárselo todo. Bueno, esto es ya una realidad. La bestia que transporta a la mujer tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Bien, la misma característica que aparece en Apocalipsis 13.1, cuando vimos al anticristo. Apocalipsis 13.1 nos habla, dice, me paré sobre la bestia, sobre la arena del mar, y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y estábamos hablando allí de que se refería al anticristo, así que aquí estamos en esta bestia que aparece en capítulo 17, el anticristo también. 7 cabezas, nos dice el texto de capítulo 17, que son 7 montes, pero nos dice son 7 reyes. Y los 10 cuernos nos dice que son, pues reinos también, reyes o reinos, y entendemos que son imperios mundiales que según 17:13 entregarán su poder a la bestia, ¿no? Dice, ellos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Esto es lo que estábamos hablando del antiguo imperio romano reestructurado, de ahí sale el anticristo y estos 10 reyes entregan su poder a la bestia para que cumpla, el propósito que todos tienen. La descripción de Babilonia como la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, ya dijimos que tenía que ver con el hecho de que ha dado origen a todas las formas de idolatría que se han esparcido por el mundo. El versículo 6 nos dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. La Babilonia escatológica, o sea, esta Babilonia última que resurgirá, representada por la figura de la mujer, Babilonia, la mujer, es la equivalencia, emprenderá una persecución y misericordia de los seguidores del Mesías. De hecho, se nos dice que la vio ebria de la sangre de los mártires. Bien, en el capítulo 7 de Apocalipsis, cronológicamente, ya encontramos
mártires en la presencia de Dios, ¿recordáis? Cuando dice, y vi, ¿quiénes son estos? Si recordamos, decía allí en el capítulo 7, que dice, y miré una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, estoy en el 7, 9. Que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos que clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece tal. Y ahora dice el versículo 13. Bueno, él pregunta, estos que están vestidos de ropas blancas, dice el versículo 13, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que salen de la gran tribulación y lavan sus ropas y las emblanquecen en la sangre del Cordero. O sea que ya en el capítulo 7, poco después de que la gran tribulación empieza, ya vemos una multitud de gente, entendemos, de gente que se ha convertido a Cristo, ya asesinados, muertos por causa de su fe. Y ahora el capítulo 17, que no es cronológico, sino nos describe a Babilonia, qué hace y cómo la juzga Dios. ¿Qué vemos? A esta Babilonia ya dice, ebria de la sangre de los santos. ¿Qué quiere decir? Que Babilonia va a tener un papel fundamental en la persecución y muerte de los cristianos durante la gran tribulación. Porque aquí ya está ebria. Tanta sangre que ha bebido, pues ya está borracha de esta. ¿Entendéis, no? ¿A que quién ha matado a los cristianos en las dos veces que se nos enseña en Apocalipsis que están en la presencia de Dios? Babilonia es el responsable. O el sistema babilónico es el responsable. El anticristo es el responsable. Esta persecución que se realiza contra los cristianos, contra aquellos que se convierten. Y el capítulo 12 de Apocalipsis, ¿qué nos ha dicho? ¿Realmente quién es el que persigue a los cristianos y a Israel? En el capítulo 12, ¿recordáis? Claro que hay mucho. El dragón. ¿Y el dragón quién es? Satanás. A ver, Satanás está detrás. Y delante está dando la cara a quién? Babilonia y el anticristo. Y todo este sistema que está funcionando. Pero ¿quién está detrás? Satanás. Porque tú ves y dice en el capítulo 12, bueno, vale, el dragón está persiguiendo a... ¿Y cómo? ¿Cómo los persigue? ¿Va detrás de él, de ellos? Bien, pues ahora ya tenemos otra pista, que no va detrás de ellos. Él está impulsando todo un sistema, todo un imperio mundial, un personaje como es el anticristo, el falso profeta, etcétera, que son los que ordenan y se persiguen a los cristianos. Esto yo creo que arroja mucha luz para los días de hoy. A veces cuando decimos, bueno, es que Satanás me está tentando. ¿Ah, sí? ¿Me está tentando Satanás? Satanás es el que está detrás. Pero tú tienes que identificar quién de verdad te está tentando. ¿Qué es lo que te está tentando? Satanás no es. Satanás está detrás, impulsando. Pero él tiene las personas o las circunstancias que usa para hacerlo. ¿Me explico? Así es. Cuando Santiago en su carta habla de la tentación y habla del proceso de la tentación, el proceso mismo cuando una mujer queda encinta y concibe y etcétera hasta que da a luz, da todo el proceso, ¿no? Hasta que da luz al pecado. Bien, Santiago no menciona a Satanás. Por ejemplo, dice que cada uno de su propio deseo es atraído y seducido. Ahora, ¿quién está detrás? Satanás, claro que está detrás. Esto creo que nos ayuda un poco a ver el... Bueno, y ahora entramos en esta parte del capítulo 17, digamos que es un poco más enrevesado de explicar, a ver si puedo. El versículo
8 dice, la bestia, ¿de quién está hablando? El anticristo. Bien, la bestia que has visto era y no es. ¿Os suena algo esto? ¿De lo que hemos estudiado? Exactamente. O sea, la bestia empieza, el anticristo empieza a tener su preeminencia y de repente recibe una herida mortal, pero vuelve a la vida. ¿Vale? Bien, aquí está explicado otra vez. La bestia que has visto era y no es. Y ahora dice, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Bien, ahora ubiquemos aquí qué está pasando. Aquí habla del juicio de Babilonia, ¿no? Cuando el juicio de Babilonia empieza a desarrollarse. Bien, ¿en qué momento la bestia era y no es y luego resucita? Dijimos que era aproximadamente ¿cuándo? A la mitad de la gran tribulación, de esos 7 años, entre el capítulo 12 y 13. Y aquí debemos de ubicar este juicio contra Babilonia. O sea, ¿cuándo el juicio contra Babilonia se nos va a empezar a describir? Se nos empieza a describir cuándo va a empezar y cuándo es descubierto todo esto. Cuando la bestia era y de repente no es y vuelve a vivir. ¿Entendéis? Es decir, a la mitad de la tribulación, a la mitad de eso, cuando han pasado 3 años y medio de la gran tribulación, la bestia aparentemente muere, el anticristo muere y resucita. Y ahí empieza la segunda parte de la gran tribulación. Bien, que coincide con el capítulo 12, cuando el dragón, Satanás, es expulsado del cielo, de la presencia de Dios, y baja con gran ira y poder contra Israel y contra los hijos de Dios. Bien, y él persigue a Israel y a los hijos de Dios ya de una forma total. Bien, ¿dónde coincide esto? Con Babilonia, aquí. Coincide con Babilonia en el tiempo. Cuando se nos empieza a describir ya cómo Babilonia es descubierta con todo esto. Porque esta es la madre de las rameras. Por eso Juan dice, aparece la mujer y dice, os digo un misterio, tiene un nombre escrito esta mujer. Esto es un misterio, que hasta ahora vosotros no lo sabéis. Esta es Babilonia, la madre de las rameras. Así que no es fácil no será difícil de identificar estas cosas. Ahora, tenemos la interpretación de lo que Juan acaba de ver, es decir, del versículo 1 al 7 está la aparición de Babilonia y la bestia, ¿sí? Por medio de una figura. Y ahora, a partir del versículo 8, ¿qué tenemos? La interpretación. El ángel le va a decir a Juan qué es lo que ha visto y qué significa lo que ha visto. ¿Entendéis? Dice, tú vas a ver, Juan ve esto, ve la mujer, está sobre agua, es la bestia, los cuernos, no sé qué, y ahora le dice el ángel, mira, ahora te voy a dar la interpretación de lo que tú acabas de ver. ¿Recordáis esto, por ejemplo, lo hacía Jesús con las parábolas? Contaba una parábola y decía, esta parábola significa esto, para que no hubiese dudas. Así que ahora, el ángel le va a decir a Juan cómo tiene que interpretarlo. Por si acaso, pues Juan no se entera, que podría ser, ¿no? Bien. Es la misma bestia del capítulo 13, o sea, el anticristo. Cuando dice que has visto era y no es y está para subir del abismo, está claro que está hablando de la misma bestia, o sea, del anticristo. Es lo que el ángel le dice a Juan, para que Juan entienda que esa bestia, ¿quién es? El anticristo. El versículo 8 se refiere a la primera mitad de la carrera de la bestia y al momento concreto es después de sufrir la herida mortal y su ascenso sobrehumano. Me explico con esto, lo acabo de explicar, pero bueno, aquí tenemos. Por tanto, la frase y no es
tiene que referirse a la muerte de la bestia o supuesta muerte. Bien, aquí, vamos a ver. Si resumimos, al principio el anticristo aparece con capacidades humanas como un líder mundial. Esto ya lo hemos dicho, ¿no? El anticristo es un líder mundial, alguien con el que Israel y las naciones hacen un pacto de paz, como estamos diciendo, ¿no? Una persona, posiblemente un líder político o un líder que tenga que ver con lo económico o con lo militar también, porque ofrece paz, pero vemos casi una persona humana. Bien, pero en medio de la tribulación, el anticristo es herido de muerte o es una pantomima, pero puede ser que sea herido de muerte y vuelve a la vida. Y ahora su nueva aparición ya no va a ser como la primera, va a ser ya con poderes sobrehumanos y con capacidades demoníacas con el fin de establecer su imperio mundial. Y lo que sí tenemos claro con este capítulo 17 es que el anticristo muere supuestamente, y ahora cuando surge es algo más ya de lo que era. Es algo más de lo que era. Porque un anticristo, ¿qué es? Puedes decir, pues alguien que se opone a Cristo. Claro. Un anticristo es alguien que se hace pasar por Cristo. O sea, es un lobo disfrazado de oveja. Eso es un anticristo, ¿no? Que se opone a Cristo o que se pone en lugar de Cristo. Bien, así que lo que vemos es que aparentemente los 3 primeros años y medio es una persona atractiva, impresionante, muere, resucita y cuando surge ya no es ese corderito, ya es el anticristo. ¿Por qué? Lo sabemos. Empieza una persecución brutal, impone su marca sobre todo el mundo tiene que obedecerle, el que no, o se le mata o se le saca del sistema, recibe adoración, los reinos de la tierra poderosos, representados en esos reyes, no tienen más remedio que entregarle la autoridad de decirle, bueno, tú te encargas. O sea, es algo más ya no es el anticristo. Por eso Apocalipsis, ¿cómo le llama? La bestia, para que nadie se confunda. ¿Entendéis? O sea, hay un cambio de los 3 años primeros, de los 3 años y medio primeros a después. Así que la frase ahora dice, esto es para, mirad el versículo 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. O sea, lo que anticipa es la complejidad de lo que viene, ¿no? Como diciendo, bueno, ahora lo que viene, pues agarraos, ¿no? Porque hay que poner atención. A esto no hay que poner atención en eso que dice. Bien, ¿y qué es lo que dice? Las 7 cabezas que tiene la bestia, ¿no? Son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. Primero, tenemos la irrupción de Set. Bueno, vamos a ver esto, los varios versículos más. Son 7 reyes, ¿no? Hemos leído. En el versículo 10. Son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es. O sea, 5 son historia ya y uno ahora mismo es. Y otro aún no ha venido. Ahí están los 7, ¿no? 5, 6, 7. Bien. Dice, y cuando venga, es necesario que dure un breve tiempo. La bestia que era y no es, otra vez lo vuelvo a decir, es también el 8º. Hay otro rey más, aparte de estos 7. Y entre esto, y es de entre los 7, y es de entre los 7 y va a la perdición. Bien, hemos leído ya en el capítulo 19 que dice que la bestia irá a la perdición porque Dios, el Señor, lo enviará al abismo, al lago de fuego. Lo leímos, ¿verdad? ¿Os acordáis? Bien.
Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido el reino, pero por una hora, o sea, por una breve de tiempo, por un reinado fugaz, digamos, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Vale. En esto es donde nos dice el ángel que hay que poner la mente para entenderlo. Bueno, primero, vamos por partes, como diría Jack. Dice, primero tenemos la irrupción de 6 reinos históricos que tienen que ver o han tenido que ver con Israel. Son Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. Estos son los 5 primeros. Y luego tenemos Roma, que aquí sería 5 de ellos han caído, uno es. ¿Por qué? ¿Recordáis que leímos en Daniel capítulo 9 que el Imperio Romano resurgirá? Porque leímos que el príncipe de un pueblo que ha de venir. ¿Recordáis esto? Así que lo que es el Imperio Romano cobrará otra vez un auge a nivel mundial. Por eso el ángel dice, 5 ya han sido, uno es. O sea, en este momento, ¿cuál es es el Imperio Romano? Encabezado por la bestia, por el anticristo. ¿Entendéis aquí? ¿Seguís? Bien. Ahora dice, el séptimo, como hemos visto, será el Imperio Romano renacido con su rey a la cabeza, el anticristo en su primera versión, digamos, ¿no? O sea, el Imperio Romano surge, ¿no? Y ese es el antiguo Imperio Romano. ¿Y quién es? O sea, está gobernado, encabezado por la bestia, por el anticristo, en su primera versión. O sea, antes de que la bestia muera, antes de que el anticristo muera y resucite. Bien. Y ahora tenemos que este recibirá una herida mortal que será sanada y de manera sobrenatural reaparecerá como el 8º rey. Hay un octavo, ¿no? Dice, las 7 cabezas, 5 de ellos, versículo 10, han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve. La bestia que era y no es también el 8º. Es decir, que cuando estos 7 reinos se agoten, ya han caído, el Imperio Romano está, y cuando el anticristo venga, es otro distinto. La idea es la misma de antes. La idea es que cuando el anticristo surja, de nuevo, en la segunda parte de la gran tribulación, surgirá de otra manera a la de antes. Surgirá de otra manera a la de antes. De hecho, dice que viene del abismo. El abismo en Apocalipsis es el sitio donde están los demonios, donde están Satanás y suben. Bien, así que cuando el anticristo sube en su segunda versión, sube de esta manera como el 8º rey. El anticristo es el 8º rey, pero no es la 8ª cabeza, ya que la bestia solo tiene 7. No es tan difícil, no os bloqueéis. Hay 7 reinos, él ve 7 reyes. Y esos 7 reyes, con los imperios que ha habido y el Imperio Romano con el anticristo, se agota. ¿Me seguís hasta aquí? Ahora, muere el anticristo y cuando surge, no se le ve como ese séptimo, sino como un 8º rey. ¿Por qué? Porque surge de una manera distinta a la que ha tenido hasta ahora. Es fácil, ¿no?, de ver algo así. Surge de una manera distinta, por eso le llama el 8º. Pero no es el 8º cuerno, porque solo tenía 7. Es una forma de expresar. Está dándonos información de lo que va a ocurrir. Está dándonos información. Así que la séptima y última de las cabezas es, en su etapa natural, es el 7º rey, con su reino. Y en su etapa sobrenatural, es el 8º rey con su reino.
¿Quién es el último rey de los 7? El anticristo. En su primera versión, en su etapa natural, como es el líder mundial. Pero ahí, en su etapa sobrenatural, será el 8º rey. Pero ya que viene de otra forma. Y ya dice, irá a la perdición. ¿Por qué? Porque ahora ya está a punto de ser juzgado y derrotado por Cristo. Por eso nos dice que estos tienen un propósito, la bestia y estos reinos todos, pelear contra el Cordero. Pero ¿qué ocurrirá? El Cordero les vencerá. Por eso dice que va a la perdición. Y el capítulo 19, el versículo 20, nos lo dice. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado. Y dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Por eso aquí dice que va a la perdición. La cabeza, que es herida de muerte, vuelve a la vida y se convierte en el 8º rey. Bien. Aquí habría que decir... Hasta aquí, más o menos lo habéis entendido. Yo voy a intentar haceros un pequeñito esquema para la semana que viene, para ver si así lo podemos ver. Pero vamos, es fácil. Lo que está diciendo, lo que nos está queriendo decir aquí es que el anticristo tiene una relación con Babilonia directa, ¿no? Y que posiblemente Babilonia aquí juega un papel muy importante y que el anticristo en su primera parte de relevancia, él es un líder mundial y es lo profetizado por Daniel como el 7º cuerno, ¿no? Que él recibe también la autoridad de los demás. Pero ahora, cuando él tiene esa herida mortal, surge de otra manera y se le llama ya el 8º rey. Esto no lo vemos hasta ahora en la Biblia, que hay información nueva. Bien. ¿Alguna pregunta aquí? Sí, yo creo que habría que decir, ¿no? Que es que parece fácil a ese pueblo que vive en este momento, porque han dicho tantísimo poder, muere y resucita. Y puedes decir, y de eso dice, ¿no? ¿Quién como la bestia? Sí. Bien, y lo sigue, y ahí van todas las multitudes, y claro. Exactamente. A esos tantos milagros, como este ninguno. Claro, de ahí, aquí entendemos ahora esta atracción, ¿no? ¿Por qué la gente ahora dice, ¿quién como la bestia? Como leímos en el capítulo 13, claro. Porque ahora surge de otra forma ya. No tiene nada que ver con un líder mundial que puede... No, aquí ya es otra historia. Ahora, no lo sabemos. No tenemos toda la información. No la tenemos. Los 10 reyes, que aparecen después también, que él ve, dice versículo 12, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Bien, estos tienen que ver con la profecía de Daniel, capítulo 7, donde dice que los 10 cuernos son 10 reyes que reinarán en ese reino y después de ellos subirá otro al poder que será muy diferente de los primeros y que derribará a aquellos reyes. ¿Veis? Daniel 7 y Daniel 9, Daniel profetiza el surgimiento del anticristo. Y ya Daniel en el capítulo 7 dice, los 10 cuernos son 10 reyes que reinarán en ese reino durante la gran tribulación. Y dice, después de ellos, que subirá otro al poder que será muy diferente de los primeros. Y ese equivale a que al 8º rey que Apocalipsis 17 nos dice, o nos describe. Los 10 reyes coexisten con la bestia. Versículos 13, 14 aclaran un posible número, aclaran que no es, digamos, un posible número de determinado de reyes. Bueno, aquí no quiero yo liaros. Aquí abajo, ¿no? Los 10 reyes sí entienden que para poder oponerse al Mesías necesitan un líder con las capacidades del anticristo. Ven en él capacidades sobrehumanas que ningún otro líder en la tierra tiene y por eso están dispuestos a someterse a esa autoridad. Porque dijimos que en su primera etapa el anticristo propone un periodo de paz, un pacto de paz, y parece que va bien.
pero las cosas se tuercen. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios están viniendo, y parece que ya no puede ser una respuesta de paz. No, es que... ¿Y qué pasa? El anticristo en ese momento muere supuestamente, y ahora resucita con un poder sobrehumano. Y ahora ya lo que dijimos, ¿no? Si este personaje muere y no pasa nada, ¿qué puede volver a resucitar? Y están cayendo los juicios, y lo que hay delante de la gran tribulación es muerte. ¿Qué ocurre? Surge como ese rey distinto de Daniel 7, y las naciones encabezadas por estos 10 reyes, ¿qué hacen? Pues entregarle la autoridad. Toma la autoridad. ¿Para qué? Para luchar contra el Cordero. ¿Bien? Dejarme 5 minutos para una reflexión. Y yo voy a intentar, semana que viene, traeros pero no es tan difícil, ¿no? Pasa que a veces bueno, claro, no es tan difícil para mí, como mejor para vosotros, pero bueno, espero que más o menos, digo yo... Antonio, sí. El rey, el octavo, no resucita, es otro. Es el mismo. Pero entonces no muere. No, claro, muere y resucita. Al octavo rey es el anticristo, que era y no es y vuelve a surgir. Pero no muere y resucita. A ver, hay dos posibilidades con esto, Pedro. Quienes creen que, y hay muchas posibilidades de esto, que sí realmente muere y resucita en esta versión ya, ¿no? Y hay quienes opinan que todo es un montaje, y que realmente el anticristo no muere, sino que es un montaje, y ahora él viene y ha resucitado, ¿no? Las dos posibilidades, si viésemos comentarios, por ejemplo, o gente que ha estudiado este tema a fondo, veríamos que hay estas dos maneras de entender. Pero lo que sí es que ya lo leímos con el falso profeta. Eso es clave, sea literal o no, eso es clave, porque lo vemos repetido varias veces y vemos que el falso profeta, que es el encargado de promocionar al anticristo, una de las cosas que más promociona de él es: este es el que murió y volvió a vivir. Eso sí. Que es el mismo, pero se convierte en otra persona, ¿verdad? En otra cosa. Pues en otra cosa, de otra forma. Yo sugiero que en su primera etapa el anticristo es lo que estuvimos diciendo. Ese ese lobo, pero que está vestido de cordero. Y en su segunda parte ya es el lobo. Ya demuestra su verdadero carácter. Ya es la bestia. En cuanto a su forma de trabajar, en cuanto a su forma de actuar, no en cuanto a la persona es la misma, la van a reconocer como el mismo que estuvo. Exactamente. Una reflexión, un par de minutos. Lo que yo veo hoy, yo creo que la venida del Señor, a ver si lo sé explicar esto, la venida del Señor está lejos. Lo que yo veo hoy, porque estas cosas todas que tienen que ocurrir, yo hoy no las veo viables, hoy. Por tanto, si tú me preguntas, es que claro, cuando leemos estas cosas en Apocalipsis, esto hoy es inviable, ¿no? En parte estoy de acuerdo, ¿no? Porque no veo yo la escena hoy mundial, ¿no? Pero evidentemente entiendo y creo firmemente que el arrebatamiento ocurrirá en cualquier momento. Esas son dos cosas. Exactamente. Que el arrebatamiento ocurrirá en cualquier momento, y ahí puede ser que se acelere todo de una manera tal que no sea tanto como yo pienso. Bien. O sea, que yo asumo y creo en el efecto sorpresa, en la inminencia de la segunda venida, ¿no? Como comentaba el otro día con Manuel, ¿no? Cuando Marcos Vidal canta acerca de una canción que habla de la primera venida, dice que fue como nieve en verano. La venida de Cristo, la primera venida de Cristo a la tierra, fue como nieve en verano, o sea, fue inesperada, nadie lo esperaba y ocurrió así por sorpresa, ¿no? Digamos.
en el cumplimiento del tiempo, pero ese efecto sorpresa, ¿no? Y creo que esto también va a ser igual, ¿no? Por eso creo en la inminencia de la segunda venida, ¿no? Que aunque yo vea esto muy lejos hoy, el Señor puede venir ahora mismo, dentro de un segundo puede venir a por nosotros. Y a partir de ahí acelerarse todo de una manera, ¿no? Nosotros hablamos e interpretamos estos textos lo mejor que podemos. Y siempre intentando ser fieles al texto y llegar solo hasta donde la palabra de Dios nos permite llegar. En el sentido de no intentar especular demasiado con todo esto. Pero seguro que muchas cosas se nos escapan. Otras no sabremos verlas y otras las estaremos interpretando mal, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es intentar ser honestos con el texto y acercarnos a él y ver las cosas, ¿no? Pero yo asumo esto, ¿no? Porque a veces podemos pensar, ¿no? Bueno, pues esto o otro, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas que surgió y siempre surge a la hora de estudiar Apocalipsis es ¿por qué Satanás, si conoce la Biblia, o sea, por qué si Satanás conoce la Biblia, a pesar de todo va adelante? Cuando tú lees Apocalipsis, ¿no? Pero Satanás conoce todo esto que estamos leyendo nosotros, y mejor que nosotros posiblemente. ¿Por qué va adelante con todo? Esa es una de las preguntas que en algún momento ha surgido, ¿no? ¿Por qué va adelante si ya sabe todo esto? ¿Por qué el anticristo surge de esta manera y va adelante y con todo? Es como seguir un guión casi, ¿no? Como tú dices, es como si Dios le dijera al anticristo, mira, toma, este es el guión de la obra de teatro. Ahí está tu papel, estúdiatelo y ya lo haces, ¿no? Pues no es tan fácil, ¿no? Ya lo voy a intentar. Pero Antonio, yo escuché una vez que en Europa estamos 24 o 27 países. 28, 29, Bueno, 28. Pero Y lo que viene. que cuando los 7 o 8 reyes 10 reyes. Los 10 reyes. van a ser 7 o 8 países de Europa romanos. Sí, el Imperio Romano, sí, eso ya lo hemos explicado. Y ahí saldrá el anticristo. Exactamente, correcto. Mirad, ¿por qué si Satanás conoce la Biblia a pesar de todo va adelante? Porque él llega hasta donde llega. Satanás llega hasta donde llega. Y él no lo conoce todo. Segundo, ¿recordáis lo que pasó con la primera venida y Satanás? También estaba escrito, ¿eh? ¿Y qué hizo él? Seguir el guión. Seguir el guión. Pero él no era consciente de que estaba siguiendo el guión. Porque de hecho, cosas que el pueblo de Israel en ese momento se interpretaban, él asumió que esas cosas serían así y fueron distintas. Creo que él, contando con lo revelado, creerá por dónde van las cosas y le sorprenderá totalmente. ¿Por qué él va adelante? Porque él ve aquí las cosas escritas y él las puede interpretar como nosotros las podemos interpretar. ¿Y qué ocurrirá? Será como nieve en verano. Habrá cosas en que él piensa que van por un lado y Dios le va a sorprender. Por eso no está escrito todo. Por eso el libro de Apocalipsis a veces es tan difícil de entender, sobre todo de ubicar, de especificar las cosas. Porque Dios no le puede dar toda la información tampoco. Y él tendrá que interpretarlo. Tendrá que pensar, bueno, esto puede ir por aquí. De hecho, vemos que lo va a hacer. Pero eso va a ser en su contra. Es que a él le pasará lo mismo que tú acabas de decir antes. Que hay cosas que estamos interpretando mal porque no tenemos toda la información. Y él tiene la misma información que tenemos nosotros. No tiene más. Exacto. Él no tiene más información que la que tenemos. Ahí está. Y la información que tiene, creyendo que la interpreta bien, pues se sorprenderá. Como le pasó en la primera venida. Se sorprenderá. Y él pensando en la primera venida y con todo lo que hizo, que era el camino correcto para destruir al Mesías, ¿qué le ocurrió? Que
Fue destruido con su propia arma, con su propia medicina. ¿Entendéis? Él fue destruido con su propia medicina. Y Cristo dice que Él murió a la muerte, mató a la muerte muriendo. Y esto le va a pasar también. Por eso cuando leemos Apocalipsis y este guión, dices, pero ¿cómo puede ser, no? Bueno, porque va a haber una inercia y Él posiblemente interprete y muchas de las cosas no las interprete bien. Y Él crea que va a lograr otra cosa y al final el Señor lo va a sorprender, seguro. Y cuando cree que las cosas iban por un lado y ahora de repente está ganando tal y como dice no sé qué de Apocalipsis y de repente las cosas cambian por parte del Señor, porque Él puede hacer así, cambiar y sorprenderle y derrotarlo. Y ahí está, ¿no? Como a pesar de que está ahí escrito, aún así va a ser derrotado. Pero bueno, así es el Señor. Aquí nos ha dejado esta literatura para que nosotros podamos un poco leer, estudiar, pero también entendemos que la sabiduría de Dios va mucho más allá de a lo que nosotros podemos llegar. Muy bien, semana que viene os prometo eso. Y terminamos el capítulo 18. Bueno, ya el trago más fuerte era hoy, ¿no? La semana que viene es más suave el tortazo. Muy bien, Israel. ¿Puedes orar? Gracias por todo, por este día, por un estudio más que hemos tenido Señor, interpretando tus palabras, Señor, y intentando aprender